Claro, tiene que preguntar a la profesora del ramo, ¿qué asignatura es? ¿Qué curso? Ya están puestas, profe. Ah, claro, son de otro La curso. última nota está puesta. Porque cuando se dio la prueba decía que había un error, no sé. Ah, yo no he hecho prueba con ustedes porque yo llevo la segunda clase nomás con ustedes que esta. No, es que la última, sí, 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 ahora que me acuerdo, pero estoy confundida. Ya, eso quería Para, saber. para que la vea con la profesora. Ok, Caso de cualquier duda, muchas ¿cierto? gracias. Porque si falta alguna Ah, nota, para que lo vean con la profesora que tuvo en la clase. ya, ok, muchas gracias. Entonces, ¿cómo estuvo su fin de semana? Por acá, por Linares, harta lluvia. Sí, creo que llovió harto. Sí, en la sexta región también, en la séptima también. Mucha lluvia y viento. Espero que no hayan tenido ningún problema. Ya, Por acá, por entonces, mi sector, ¿sí? estábamos sin luz. Fue terrible, mucho viento entonces. Sí, es que vivo en parte de campo, entonces en la comuna donde estoy daban la luz como a ratito y bueno, mi vecino más perjudicado porque perdieron todo lo que era comida de sus refrigeradores, congelador, todo. Estaba como bien Puta, qué complicado. pena. Qué penita. Esas cuando pasan esas cosas, ¿cierto? Sí, lamentable. Sí, yo tengo un familiar que vive por allá por Curicó y me dijo que estaba el viento arrasando por todas partes, que se volaron bastantes techos, que eran como las últimas lluvias. Entonces, quedamos nosotros en la última parte que fue esta, ¿cierto? En el módulo, en la clase anterior que fue la semana pasada. Quedamos en esto y ahí terminamos. Acá entonces vamos a hablar hoy de la definición de cuál es o qué es lo que implica una educación inclusiva, ¿cierto? Implica que todos los jóvenes y los adultos de una determinada comunidad aprendan juntos. O sea, eso de una determinada comunidad se refiere a que cualquiera, ¿cierto? Jóvenes, adultos, de cualquier sector, la idea es que todos aprendan juntos. Esa es como la base de la educación inclusiva. No excluir a nadie, independiente de qué es lo que vimos anteriormente, de su origen, ¿cierto? De su etnia, de su raza, ¿cierto? Independiente de todo eso, no se puede excluir. Si es moreno, si es rubio, si es colorín, como se dice, si es albino, que muchas personas, no son muchas, pero hay personas que son albinas, que no recuerdo el nombre exacto de esas personas. Sin embargo, todas ellas, incluyendo a las personas con discapacidad, las personas con problemas de aprendizaje, todas ellas deben estar incluidas según la definición de educación inclusiva. Nadie queda afuera. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección, ¿cierto? Tampoco se discrimina.
de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, también a la igualdad de la oportunidad y a la participación. En esta escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades. Ustedes han oído hablar de las adecuaciones curriculares, ¿cierto? Que existen para algunos alumnos. ¿Alguien ha trabajado con ellas o las ha oído? Sí, profe, yo, Cuéntenos si se puede, se escucha un poco lento. yo- Cuéntenos, la escuchamos. ¿Aló? Hola, se perdió. Sí, se fue un poquito la señal al parecer. Entonces, em, cuando vuelva su señal nos puede comentar. Claro, estas adaptaciones curriculares que no está aquí explícita, ¿cierto? Ocurren de la siguiente forma, cuando el alumno tiene alguna em, necesidad, podríamos decir que tiene una necesidad transitoria, ¿cierto? Puede ser un niño que se ve harto en los colegios PIE, alumnos con síndrome de Down o un niño que sea TEA, ¿cierto? Estos alumnos, en alguna ocasión, en la mayoría, se realiza una adecuación curricular, que implica que se adapta, ¿cierto?, esa enseñanza regular, como a todos los otros alumnos, se le adapta ese contenido a este alumno. No es que sea más fácil para que se le regale la nota, no. Se cambia, se hacen modificaciones, por ejemplo, se les cambia las preguntas de una forma de que el alumno quizás sea más, no sé, pues si las letras están en Arial 12, a él realizarle la pregunta de otra forma, quizás oral o escribirle la letra más amplia. Son varias las adecuaciones que se pueden realizar y esa adecuación beneficia bastante a estos alumnos, ¿ya? No sé si alguna de ustedes tiene algún hijo que en algún momento se le realizó una adecuación curricular que quisiera comentarnos. Sin embargo, nosotras como profesoras debemos hacer adecuaciones curriculares. Profesora, Dígame. en mi caso yo trabajé en un colegio que no tenía PIE y también había niños en prebásica y en básica y en media también, pero yo me adecué trabajé en la prebásica y la básica y ahí sí, igual le hacían acomodación a los contenidos de la materia y las pruebas también eran asistidas aunque no tenía PIE. Ah, perfecto. ¿Y era en algún ramo, alguna asignatura? Lo que yo sé y vi y pregunté a las educadoras es que en lo que a los niños les costara un poquito más nomás. Como le digo, no había pie, pero sí estaba la ayuda, estaba la ayuda. Incluso lo sacaban a la sala y la educadora lo hacía la prueba especial al niño o a la niña.
Mm, claro, eso se hacía bastante, ¿cierto? Y se hace aún la adecuación curricular. Año atrás, no recuerdo qué se hacía. Años, no sé, antes de que funcionara el PIE o cuando existía el proyecto de integración, que era como, no el proyecto de integración, sino que se llamaba em, la educación especial, que de repente había como una psicopedagoga y trabajaba con este alumno que lo sacaba solamente de la sala. Y no era un grupo como el de ahora, que es un equipo multidinámico, ¿cierto? Multifacético, por decirlo de una forma, multigrado, porque tiene como, es súper equipado, ¿cierto? Tiene la fonoaudióloga, asistente social, existe la enfermera, de repente que hay una técnica en enfermería que también asiste, que se necesita. La educadora Profe, diferencial, la psicopedagoga, la psicóloga, la educadora diferencial, ¿quién más me falta? nosotros en Em, nuestro colegio, en el PIE, hay terapeuta también. terapeuta ocupacional. Sí, Claro, entonces es muy amplio que el alumno hoy en día en el proyecto PIE tiene todos estos profesionales para que trabajen con él, según el caso que tenga. Porque si es un alumno que tiene dificultades en el lenguaje, tiene a la fonoaudióloga y tiene la educadora diferencial. Si es un alumno que necesita, no sé, pues de repente hay alumnos que son ciegos, que están en el proyecto PIE o sordos. Entonces ahí tiene a la educadora diferencial también, tiene a la fonoaudióloga y se trabaja con todo el equipo ahí apoyando al alumno, ¿cierto? Así que yo encuentro que es súper bueno que se haya creado esto. Y acá, como bien dice, la educación inclusive se entiende como la educación personalizada, ¿cierto? Diseñada a la medida de todos los alumnos, de todos los niños, en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades. ¿Por qué? Porque todos los, en una sala, si tenemos 35 alumnos, ¿todos son iguales? No, no son todos iguales. Aunque quisiéramos de repente que fueran todos iguales, que todos se portaran de una forma más equilibrada, ¿cierto? Que pusieran atención de la misma forma, que avanzaran rápido, como a veces uno quisiera, ¿cierto? Pero no, pues, tenemos que pensar que cada alumno es un mundo y cada uno de ellos aprende de una forma totalmente diferente, unos antes, otros a después, y según sus habilidades, sus necesidades y niveles de competencia también tenemos que ir fomentando, ¿cierto? Porque hay alumnos que son súper buenos para matemáticas y hay otros que el mismo alumno no es bueno para el lenguaje y es bueno para las manualidades o para la educación física, para el deporte. Entonces, hay alumnos que son nulos para alguna asignatura y, y les cuesta bastante que el lenguaje, que la historia y geografía captarla, ¿cierto? La comprensión del medio o el mismo lenguaje, el segundo lenguaje, esta nueva lengua que es el idioma, ¿cierto? El inglés, francés, de repente alemán, ruso. Hay colegios que ofrecen esos distintos idiomas. Y hay alumnos que no son buenos para los idiomas, ¿cierto? Y son buenos, no sé, por ejemplo, para el deporte, para el vóley. Hay otros que son súper buenos para todo, un poquito de todo. Somos todos diversos. El concepto de educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación, ¿cierto?, de los niños con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos etiquetados con la necesidad educativa especial, que en los colegios uno les dice así, ¿cierto? Los niños con necesidades educativas especiales. Sin embargo, está también esta acepción de de lo que podríamos expresar, ¿cierto? Que la integración educativa y no el tema de la inclusión.
porque yo integro al alumno, ¿cierto? El alumno va a la sala, va al colegio, pero a veces los colegios no están la infraestructura y no tiene la accesibilidad para que este alumno esté en la sala de clases. No sé, pues no hay un mesón para que el alumno se siente si tiene una discapacidad física. No existe, no sé, pues un ascensor de repente que debería tener este colegio. El acceso. Las rampas. Exacto, Claudia, gracias. La tenía para decirle, usted me la dijo. Exacto, la rampa. Entonces, el niño que va en silla de ruedas, si no tiene ese acceso para subir la misma calle, ustedes han visto las que viven, bueno, en varias regiones, ¿cierto? Y en Santiago mismo también, las calles no están adaptadas para estas personas. Entonces ahí hay un fuerte, por decirlo de una forma, un vacío que, que yo digo, yo a veces cuando voy, bueno, casi siempre pienso en eso, digo gracias a Dios que uno está sana, que puede caminar, porque de repente, no sé si les ha pasado a ustedes, van caminando o van en el auto, en el bus, en la micro, no sé, y ven una persona en silla de ruedas que va caminando con su silla, ¿cierto? Moviéndola. A mí me ha pasado que he visto y no puede bajar, no sé, por la misma vereda, o no puede subir a la vereda porque no está el acceso, por muy mínimo que sea. Entonces ahí está pidiendo ayuda a otra persona que pase, o cuando se sube, por suerte que las micros, por lo menos acá, estas micros rojas, tienen acceso de que se abre una palanca y la persona con silla de ruedas puede subir a la micro, pero yo digo, qué difícil se hace para ellos, ¿cierto? Ojalá que esto pronto se vaya normalizando, el- las calles, ¿cierto? El acceso sea más accesible para las personas con discapacidad, porque no estamos libres, como se dice, ¿cierto? Podemos sufrir un accidente en bicicleta, en auto, entonces como un poco complejo. El concepto de educación inclusiva, ¿cierto? Como dijimos, es más amplio que el de integración, porque em, el de, el de inclusividad, ¿cierto? La educación inclusiva implica que todos los alumnos de una determinada comunidad aprendan juntos, ¿cierto? Eso lo dijimos, independiente de sus condiciones sociales, culturales. En cambio, la educación, en este caso la educación que tiene que ver con la integración, es cuando no está el acceso a la persona con discapacidad. La persona se incluye, ¿cierto? La persona entra al colegio, pero falta, no está como la infraestructura para atender a esa persona. No están los profesionales, pero puede ir el niño sin ningún problema, que vaya. En cambio, un lugar inclusivo es cuando va a ese centro, existen los profesionales, existe la accesibilidad, es sin dificultad alguna, inclusión total. Y eso es lo que se habla hoy en día de la educación inclusiva, que tengan todos los alumnos acceso a la educación inclusiva, que no haya un problema, una dificultad para que el alumno, si tiene discapacidad o tiene un trastorno, que no vaya. O sea, que no exista un problema de que no se puede recibir. Porque hay colegios, yo he escuchado, antes, el año pasado, no me acuerdo bien, o este año, una alumna de acá, de esta misma institución, comentó que a su hijo no lo habían recibido en un colegio, porque no estaban los profesionales adecuados para atender a ese niño.
Entonces ella lo tuvo que cambiar de colegio, porque ahí no estaban todos los profesionales. Había solo una psicopedagoga y una psicóloga. No estaba el resto de profesionales. Entonces ahí no podemos decir que un colegio inclusivo 100%. El proceso de integración educativa ha tenido como preocupación central. ¿Cuál será? Reconvertir la educación especial para apoyar la educación de los niños integrados a la escuela común, trasladando en muchos casos el enfoque que es individualizado, ¿cierto? Y rehabilitador propio de la educación especial al contexto de la escuela regular. Desde esta perspectiva, ¿cierto? Se hacían ajustes y adaptaciones solo para estos alumnos etiquetados como especiales. Los ajustes y las adaptaciones es lo que les comenté recién, que son las adaptaciones curriculares que eran para algunos alumnos, que eran los que se les necesitaba. El enfoque de educación inclusiva implica modificar sustancialmente una estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a la necesidad educativa de todos, los niños y niñas, ¿cierto? De forma que estos tengan éxito en su aprendizaje y participen en una igualdad de condiciones. En la escuela inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades. Y no solo el que presenta la necesidad. Entonces, este concepto de educación inclusiva se benefician todos los alumnos de la sala. No solo estos 7 niños, estos 5 que están, por ejemplo, en el proyecto PIE, sino que todo el curso. ¿Por qué? Porque hoy en día la educadora va a la sala, ingresa a la sala de clases a apoyar a la profesora. Fundamentos de la educación inclusiva. La educación inclusiva se fundamenta en las directrices, ¿cierto?, que recogen las diferentes legislaciones, encuentros o congresos internacionales que sobre temas educativos y de derechos humanos se han celebrado desde el año 1948. Estos son los que detallan lo siguiente, que la educación, ¿cierto?, de los derechos humanos se defiende que todos estos seres humanos nacen libres e iguales en derechos y en dignidad. La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esta Convención sobre los Derechos de la Infancia señala la obligación y el compromiso de los estados con la calidad de vida de estos niños y niñas con discapacidad. Los estados partes reconocen que el niño que presenta, ¿cierto?, alguna dificultad mental o físicamente, ¿cierto?, deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad. O sea, el alumno que presenta una discapacidad física, visual, de oído, ¿cierto?, que es sordo, discapacidad, hay tantas discapacidades que existen en este minuto, los trastornos del aprendizaje también, todos ellos pueden perfectamente, sin ninguna dificultad, deben estar en una escuela, sin que nadie lo, lo excluya, ¿ya? Eso es lo que dice acá en este párrafo. Entonces,
Esto de los estados partes, ¿cierto? En la convención reconocieron que los niños mental o físicamente impedidos, ¿cierto? Que les que presentan alguna dificultad para poder aprender o para movilizarse, ellos igual deben disfrutar de una vida plena y decente. No porque ellos presentan una dificultad, se les entregará una calidad eficiente de educación. No. Tanto él como todos los otros alumnos tienen el mismo deber y derecho. Esto también dice que en la Convención, ¿cierto?, sobre los Derechos de la Infancia, en el año 89, se establece el compromiso y la obligación de estos estados en la educación en atención a las necesidades especiales del niño. Estará destinado a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, a la capacitación también, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, ¿cierto? Y la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento, que reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual en la máxima medida posible. En las conclusiones, ¿cierto?, de la Conferencia Mundial sobre una educación para todos, se lee que existe un compromiso internacional para satisfacer estas necesidades básicas de aprendizaje en que todos los individuos y la universalizar, ¿cierto?, el acceso y promover la equidad. Esta conferencia mundial sobre esta necesidad educativa, ¿cierto?, que ocurrió en Salamanca en el año 94, proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental, que ¿cuál es? La educación. Entonces, a estos alumnos, ¿cierto?, independiente del sexo, de su edad, como dijimos, de las capacidades, de sus intereses, nosotros como educadores y como tías técnicos, tía jefa de UTP, desde el director hacia abajo, desde el sostenedor, bueno, el sostenedor casi nunca está en el colegio, más el director. Sin embargo, desde ahí hacia abajo, de orden jerárquico, ¿cierto? O al revés también, todos deben estar conscientes, ¿cierto?, de que estos alumnos que presentan discapacidad y presentan algún problema en el aprendizaje deben ser incluidos sí o sí. Bajo ningún pero hay que excluirlo. A veces pasa de que el colegio, como ocurrió con un apoderado que comentó acá en clase, que no tenía em, el equipo multidisciplinario. Entonces el alumno no podía estar en ese colegio. No podía porque iba a estar como, me imagino que iba a estar como un poco abandonado, ya que este alumno, ¿cierto?, que presenta alguna necesidad y no están los profesionales para atenderlo, ahí tendría como un vacío, ¿cierto? Porque si yo tengo un hijo que tiene discapacidad y lo llevo a un colegio y en el colegio no está la profesional para que trabaje con él en esa discapacidad, chuta, ¿cómo lo supero, cierto? ¿Cómo se supera ese, en este caso, una adecuación curricular? ¿Quién me haría esa adecuación curricular para que mi hijo, en este caso el alumno que está en el colegio, cómo mejoraría, cierto? No habría cómo. ¿De qué forma si no están los profesionales para que lo puedan apoyar? Entonces, la idea es que en este proyecto PIE, ¿cierto?, que existe originalmente, actualmente, existen varios profesionales que apoyan a estos alumnos que yo les comento, ¿cierto? Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a la escuela, ¿cierto? Normales, ordinarias, que se llaman así, que es como
los colegios normales, los que son todos como iguales, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, ¿cierto? En el alumno, capaz de satisfacer esa necesidad. Estas escuelas, ¿cierto? Con esta orientación de integradora, representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr esta educación que es para todos. Además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los alumnos. Mejoran, ¿cierto?, la eficacia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. El informe de la UNESCO sobre esta educación del siglo XXI, en un afán por democratizar la educación, propone un nuevo modelo en el que se ofrecen las mismas oportunidades a todos los individuos de una misma comunidad. Esta educación implica, ¿cierto?, que todos estos alumnos de una determinada comunidad aprendan juntos, como dijimos anteriormente, que aprendan juntos independiente de las condiciones sociales, culturales, personales, si viene de otra religión que no sea católica, si es de otro país, si tiene discapacidad o no. También acá hablamos, ¿cierto?, de un foro consultivo internacional para la educadora, ¿cierto?, para que la educación para todos en Dakar en el año 2000, tras un análisis desalentador sobre el estado de la educación en el mundo y la repercusión que la economía tiene del desarrollo de la misma. Se intenta poner freno al deterioro y la falta de inversiones que caracterizan las políticas educativas en esta práctica total de los países del mundo. Convencidos de que la riqueza personal genera riqueza al país, ¿cierto? Siempre se ha dicho eso, ¿lo han escuchado ustedes? De que un país rico en educación, que las personas estén educadas, es un país más rico. Riqueza personal, riqueza al país. Que ésta tiene lugar a través de la educación y el desarrollo humano. Y de que los avances en materia de derechos son reales y fruto del cambio social y de la cooperación internacional. Se acuerda impulsar la educación como generadora de estos progresos y se la reconoce como un derecho básico e irrenunciable de todo individuo, sea cual sea la edad, como dijimos, la raza, el credo y condición social. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta hasta acá? No, profesora. No. Perfecto, gracias. Entonces, como dijimos, ¿cierto? Que se reconoce la necesidad de realizar inversiones en materia educativa para extender esta educación básica y así fortalecer la superior. La investigación científica y tecnológica que nos lleve a alcanzar un desarrollo autónomo a todos los países, comprendiendo que la educación es capaz de ayudar a garantizar un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro, que simultáneamente contribuye al progreso social, económico y cultural, a la tolerancia y a la cooperación internacional. Reconociendo, ¿cierto?, que la necesidad de dar a las generaciones presentes, que son los niños de hoy, y las venideras del futuro, una visión más ampliada y un renovado compromiso con la educación básica para todos, que expresen el grado y la complejidad del desafío, que establecen un propósito común,
la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Sobre todo estos niños, ¿cierto?, que están en los preescolares, los chiquititos que tienen 3 años, 4, 5, los que están en prekinder. Es muy importante en los primeros años de vida, los primeros años escolares. Yo trabajé bastante, ya 10 años, ¿cierto? Más o menos en el área de preescolares, con chiquititos de 3 a 5 años. Entonces ellos, lo importante que estos chicos, ¿cierto? De los primeros años de vida puedan tener todo esta, estos contenidos, estas habilidades blandas que se entregan, ¿cierto? Todos estos conocimientos para poder ellos eh, ir avanzando de una forma más constructiva, ¿cierto? Más segura a la enseñanza básica, porque son los primeros años que ellos deben formarse. Es súper importante, yo encuentro. Hay, he escuchado casos que mamás que no les importa mucho mandar a sus niños al, a lo preescolar, solo lo envían a kinder y después pasan a primero. Em, pero bueno, cada una con sus principios, ¿cierto? Entonces, los principios de esta educación inclusiva son el resultado de la síntesis y la elaboración de todas las premisas filosóficas y políticas que recogemos en el apartado de fundamentación de el expuesto anteriormente, todo lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Para que esta condensada en compilación, toda esta información, la idea es esto que se rescató, todo lo que nosotros hablamos se rescató en esto, que dice que la aceptación de la comunidad, como señala Flint, ¿cierto? En 1989, necesitamos comprender de algún modo qué es una comunidad, cuál es su aspecto, cuándo se produce, qué hemos visto o experimentado cuando describimos una escuela como comunidad. Esto lo vamos a conversar de vuelta del break para que ustedes cuando vuelvan me digan si ustedes viven o no en comunidad, en su trabajo. ¿Ustedes trabajan en comunidad o no? ¿O en algún minuto en su trabajo anterior se sintieron que vivían en comunidad? Ahora nos vamos a tomar 10 minutitos de break y volvemos, ¿ya? Tengo 10 para la 8. A las 8 aproximadamente, 8:05.
La niña llegó. ¿Ah?
Hola. Entonces, ¿quién quisiera comenzar? ¿Alguien de ustedes vive en comunidad? Lo que comentamos antes de salir a break. Acá. Les voy a mencionar qué es comunidad, por los que no saben. Comunidad es un grupo de personas organizado de tal forma que todos se sientan ligados, aceptados, apoyados, donde cada uno se siente respetado y se sabe cuidado por los demás, ¿cierto? Por nuestro entorno, dentro de un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. La pregunta fue, antes de salir a break, ¿quién de ustedes en el trabajo se ha sentido que ha estado viviendo en comunidad? ¿Se ha sentido así o nunca se ha sentido que ha vivido en comunidad? Profesora, Dígame. bueno, como le decía anteriormente, yo trabajé en un colegio y la verdad es que he trabajado en varias cosas. Esta es la primera y única experiencia hasta el momento que he tenido en el colegio. Ujú. Y sí, en ese lugar sí me sentí trabajando en comunidad, donde cada uno tenía su trabajo que hacer, los cuidados que tenía que hacer, la jefatura te daba la instrucción y uno tenía que hacer las cosas, pero ellos no andaban encima de uno, presionándolo, molestándolo, no. Se hacían reuniones semanales para poder ver los puntos buenos y malos que pasaron durante la semana, o que cuando pasan cosas en el colegio, que son muchas las cosas que pasan en el colegio, Sí, pues, eh, muchas. se aclaraban, se ajustaban, nos daban las instrucciones, nos motivaban. Yo me sentía así ahí y me gustó Ujú. mucho por ende. Se sintió que usted estaba viviendo en comunidad. Sí, y también me sentí respetada y valorada en lo que yo hacía. Esa es la idea, ¿cierto? Sentirse valorada por su trabajo, por su, por su persona también, ¿cierto? Qué buena experiencia tuvo, me gustó. Gracias. Ujú. Porque no siempre es así. Sí, no siempre así. En otro trabajo no, para nada fue así. Por Claro, eso fuera, noté la diferencia. sí. ¿Alguien más Hola, que quisiera? sí, ¿Sí? yo. Eh, bueno, yo el año pasado trabajé en un colegio especial, pero ¿Ya? ahí sí era totalmente diferente a lo que contó recién la compañera, porque es un colegio especial, el sostenedor, y aparte estaba la esposa del sostenedor que estaba a cargo como de las personas de el aseo, las personas de los furgones escolares y de contratar a las secretarias. Yo era secretaria y ella misma hacía mucha diferencia entre los docentes y nosotros los que trabajábamos para ella. O sea, nosotros poco menos que no podíamos ni siquiera mirar a los docentes o relacionarnos mucho con ellos
no sé, su forma de pensar seguramente, pero eso sí me complicó mucho porque yo antes trabajaba en oficina y era como totalmente diferente el trato, o sea, éramos todos trabajadores de una misma empresa y bueno, cumpliendo cada cual su rol, éramos todos iguales. Claro. Así que mi experiencia fue totalmente diferente. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Eh, estuve un año, estuve un año trabajando ahí. Un poquito. Sí, sí, no, no. Es que tampoco le caí en gracia, parece, a la señora, entonces no, porque si no hacían lo que ella decía o quería, no le servías. Ah, Era- eso le dijo, que no le servía. Claro, claro. Y esa fue su última plática que tuvo conmigo. Bueno, dije yo, en otro lado me valorarán y salí tranquila. Exacto. Ujú. Nosotros de repente estamos en lugares que no nos valoran, no nos hacen brillar, ¿se han fijado? Muy cierto. Nos opacan. Entonces, de repente uno se acostumbra a esa oscuridad y uno no se da cuenta hasta que sale de ahí y uno ve desde afuera y dice, oye, tanto tiempo que yo estuve en ese lugar con tanta toxicidad sin darme cuenta y ahora que salí, que a veces uno sale por enfermedad o porque se cambia de casa o eh, por, por, por distintas cosas, y ahí uno se da cuenta de que, chuta, ¿dónde estaba? ¿Alguien quería opinar también? Que estaba ahí, que levantó la mano, parece. No sé si Carolina Profe, puede ser. Sí, voy a discrepar un poquito en el tema de lo que es la comunidad, porque yo trabajo en un colegio igual. Bueno, opino nada más base de mi experiencia que he tenido dentro de estos 6 años, que, que igual de repente hay muchas falencias como comunidad. Eh, no se, no se trabaja de repente como la palabra lo dice, porque, por ejemplo, en mi colegio donde trabajo, la información de repente no es la misma, se forman los grupos, no sé, como que se separan la básica con el liceo, con lo que es media. claro, eso Y, pasa. y a, y a mi punto de vista no debería existir porque el colegio dentro debería ser uno solo y siempre, no lo digo que lo hagan mal, pero siempre hay grandes falencias dentro de la comunidad educativa y a veces no es lo que no lo llevamos a la práctica, lo que decimos, las reuniones que se trata, no sé, por la información llega una semana después en un lado. Entonces yo creo que también dentro de todo igual es falencia en la comunidad y no te hace una comunidad de repente que todo el mundo reme al mismo tiempo al mismo lado. No sé si me entiende o si me logro Sí, expresar sí. bien. Ujú. ¿Y usted cómo ve eso? ¿Cómo se siente? Es que por lo mismo, porque yo en las reuniones lo he dado a conocer. De repente cuando te dan no sé, pues hay un programa o hay una información y tú no tenías ni idea porque la información nunca llegó, no llegó a ti, pues entonces no, yo creo que no, ahí en ese lado es como un poco, no sé, no sé si te deja decir mm, o te dejan de lado o porque yo trabajo en la inspectoría. Ya, O simplemente la persona que está a cargo en hacer llegar la información no se lo envió a todos, no hizo correr la voz. Entonces yo creo que igual hay una falencia dentro de la comunidad educativa. No sé, usted me puede decir si estoy mal
o estoy en lo correcto, no sé. No, no está bien ni mal, solo ocurrió. Sí, porque usted vivió cosas que son cosas que uno vive. Sí, son son parte de la experiencia, ¿cierto? ¿Usted ahora está trabajando en un colegio? Sí, yo trabajo en un colegio y no sé, de repente nosotros igual comentamos, hoy no nos toman en Ujú. cuenta, no sé, una cosa como así, como que ya, no sé. Mm, Al final uno hace su trabajo igual, porque sabe Claro. o si escucha una información de pasillo, va y pregunta para ver si, para asegurarse si es lo correcto o no, po. Entonces, a eso va uno, porque de repente esas son cosas que yo creo que igual son importantes. Sí, pues usted se siente incómoda porque De repente sí, pues hay temas, hay cosas que incomodan o molestan, o alguien va a preguntar algo y tú no tienes la información en ese momento, o das una información errónea. mm, Entonces, igual es como complejo. Al menos yo me he sentido en algún momento así. sí, a veces pasa que uno se siente como que no encaja en ese lugar, ¿cierto? ¿Eso le pasó? No sé si que no encaje, pero es la información que tiene que llegar, yo creo, dentro de todo, de la comunidad, Mm, porque o los grupos que se forman, no sé, po, o como que marcan mucho profesores con profesores, y esa información está ahí cuando la información es la de la comunidad educativa, po, o sea, me refiero a todo el colegio. Entonces, esas son cosas que de repente no te hacen una comunidad así como correcto, correcto. Al es menos yo verdad. lo he pensado así. Ajá. Eso es. Se agradece las opiniones de todas porque son sus experiencias. Así que para que no, no se sienta que está bien o mal, solo esa experiencia. A mí igual en algún momento me pasó, porque es parte de repente ocurre que uno está en un lugar donde uno tiene que hacer bandos, ¿cierto? Uno está es del bando A o el bando B, y uno de repente llega tranquila, ¿cierto?, al lugar de trabajo y no sabe a dónde ir. Y a veces ocurre que uno se va al bando equivocado o se va al bando bueno. Y así, y así va surgiendo el trabajo po, en el colegio, ¿cierto? Como parte de nuestra experiencia. Y también cuando uno se queda, elige por estar más sola y no mezclarse en ninguno de los bandos, el medio, esa comunidad escolar, de igual forma uno la discrimina por estar sola. Te encuentran que no compartes, porque te aíslas, ¿cierto? Entonces finalmente no sé en qué se basarán, pero porque uno hace su trabajo, ¿cierto? Uno es responsable, ¿cierto? Llega a la hora, hace su pega, como se dice, y, y de repente uno no quiere estar involucrado en ningún grupo, po. Uno quiere solo ir a trabajar. Sin embargo, en estos grupos a veces quieren involucrarte en algún cagüín, en algún comentario, ¿cierto? Y, y ahí está cuando uno está ahí comenzando a estar en comunidad, ¿cierto? Solo que a veces esa comunidad que nosotros tenemos como grupo, ¿cierto? De personas organizadas, que dice acá, este grupo de, sean 7 o 5 personas, se organizan y de tal forma que uno se siente apoyada, se siente aceptada, querida. Sin embargo, en otras ocasiones no nos sentimos así. Nos sentimos, como decía nuestra compañera, nuestra alumna, a veces como alejada, discriminada,
no pescando mucho, ¿cierto? Entonces, hay de todo. Yo en alguna ocasión también me he sentido que no estoy en comunidad y en otras sí en comunidad, donde me he sentido apoyada por mis compañeras de trabajo, por la directora, eh, por los apoderados también, que es importante. Y en otras ocasiones que fue en un lugar, claro, yo no me sentía muy apoyada por algunas compañeritas de trabajo. Entonces, yo creo que también a ustedes le ha pasado alguna vez, porque eso ocurre, no es que sea normal, pero es como parte de la vida, como parte de la idiosincrasia de la gente que ocurren estos hechos. Pero eso quería yo saber, si ustedes qué pensaban de esto de estar en comunidad, porque llevándolo a los alumnos también se deben sentir a veces que son parte de una comunidad escolar, de su salita, de sus amiguitos, de sus compañeros, pero a la vez quizás no se sienten también tan apoyados ni tan queridos, porque existe también lo otro que es el bullying, que maltratan al compañero de alguna forma, le dicen ironías, los tratan feo. Entonces, ese alumno que está en la sala o en el patio no se siente que está en comunidad. De hecho, se debe sentir bastante aislado, solitario. Para allá iba mi punto, enfocado obviamente que estamos en la inclusión, ¿cierto? Trabajando en la inclusión educacional con los alumnos. Respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad. Vamos a avanzar. El principio de la escuela inclusiva, ¿cierto? Educación inclusiva, alude fundamentalmente al respeto, ¿cierto? Yo respeto al otro, yo respeto a ese niño que tiene discapacidad, ya que no estamos enfocando a los alumnos. Pero yo grande, ¿cierto? Un alumno ya grande, 18, 20 años, ya después un adulto, él respeta a la persona con discapacidad. Yo creo que eso es lo fundamental, respetar las diferencias que nosotros tenemos, que el día de mañana inculcar en nuestros alumnos. También ustedes como madre, padre, ¿cierto? Enfocarse en que sus hijos también respeten a la persona con discapacidad, respeten a este alumno que presenta algún trastorno en el aprendizaje, ¿cierto? El respeto, el respeto en general, por todas las personas. Sin embargo, nosotros a veces perdemos la tolerancia con ciertas personas, pero yo creo que el respeto es otra cosa, ¿cierto? Yo te respeto independiente de que tú pienses diferente a mí. Si a ti te gusta tal enfoque político, está bien, ya no quiero discutir, te respeto. El alumno, por ejemplo, que presenta algún trastorno, alguna dificultad, yo como profesora o como mamá, ¿cierto? En el caso de que ustedes estén trabajando en un colegio, ustedes tienen que enseñarle a los niños a respetar al otro, que tenga las diferencias que presente, respetarlo, el alumno que está en silla de ruedas, no, que el alumno no vea a este otro niño que es una persona extraña, ajena a nosotros. Es un niño que lo más probable haya nacido así o haya tenido un accidente, tal vez chocó. Y a veces ocurre, yo he escuchado casos y he leído que de repente van los papás en el auto, ¿cierto? Y te choca un bus, te choca un camión, o ocurre de que tuviste un accidente y quedaste inválido. Entonces es bien penoso eso. No es porque el niño quiera estar en silla de ruedas, ¿cierto? Es un accidente. A veces ocurre que el alumno sufrió alguna enfermedad y está en silla de ruedas. A veces ocurre también que el niño nació y no puedo caminar, nació así. Yo tuve un alumno hace años atrás que él nació a los 5 meses de vida, súper chiquitito, era así, me contó el papá, pequeñito, era como una bolita, pero delgadísimo, flaco, flaco. Y los médicos le dieron
4 o 3 meses de vida, ya que ya había nacido y le dieron como 3 o 4 meses de vida. Le dijeron, este niño no va a seguir avanzando porque tiene esto y esto y esto. Millones de enfermedades. Los papás, obviamente, que se querían morir, porque algo, me imagino que es algo muy triste saber que tu hijo no va a seguir viviendo. Debe ser espantosa esa noticia. No me la puedo imaginar. Y luego saber que si vive, va a tener todos estos problemas. Y si vive, va a durar un año. Entonces, este chiquitito, para no alargarme, pasó los 3 meses y tuvo problemas como de respiración, problemas de millones de problemas de salud, y pasó al primer año. Y ahí en el primer año de vida creo que le dijeron que él no podía ya seguir viviendo, que en cualquier minuto iba a ocurrir tal desgracia y tal cuento. Resulta que ese niño hoy en día debe tener 5 años, porque yo lo vi la última vez el año pasado que tuve clases con él y tenía 4, cumplió 5. Ahora debe estar en kinder este año. Entonces, para ellos, para los padres, ese niño, ese hijo que tienen, es un milagro de vida, es un milagro hecho realidad. Es algo maravilloso, porque saber que nació con tan pocos meses, ¿ciertos? 4 o 5 meses, estaba debilucho, débil, deshidratado, me imagino, no sé, su cerebro no desarrollado, su todo, ¿cierto? En muy pésimas condiciones, y estar ahora, este niño, haber pasado el primer año de vida y avanzado, ¿cierto? A tener ahora 4, que yo estoy hablando de la realidad, yo lo vi a los 4 años, que fue mi alumno el año pasado. Entonces, ver eso, a mí de verdad, cuando a mí me contó la historia el papá y el abuelo, mm, yo lloraba, me caían las lágrimas, porque es algo tan emocionante saber que tu hijo está vivo y está sano mentalmente, porque el niño es muy inteligente, es muy inteligente. Y está en silla de rueda. Entonces, a lo que voy yo con esta historia es que este alumno X, que va en silla de ruedas, que tiene dificultades físicas, ¿cierto? Que tiene una discapacidad motora, no puede caminar, pero sí puede mover los brazos, su cabeza, sus ojos, puede mirar o oler y escribir sin ningún problema, y memorizar, y decir poemas, y disfrazarse, y sentirse un niño cualquiera, solo que no puede correr. Entonces, que ese alumno, como millones de otros niños, están en el colegio, ¿cierto? Y sus compañeritos puedan correr en el patio. Debe ser muy triste para él que no pueda hacer lo mismo, jugar en la pelota. Ahora, con todo esto de la inclusión, ¿cierto? Ocurre que estos niños con silla de rueda pueden hacerlo perfectamente, ¿cierto? Pueden jugar hasta tenis, estos niños de Panamericanos, ¿cierto? Que han salido en la televisión. Entonces, a lo que voy es que una discapacidad, una enfermedad, eh, está a la vuelta de la esquina. Puedes nacer con ella, espero que no nos ocurra, o puede ocurrir en un accidente, ¿cierto? Entonces este niño es un milagro de vida. Yo siempre cuento esa historia porque me emociona harto, me gusta. Entonces, el respeto a las diferencias, como dijimos, ¿cierto? Respetar a este alumno que está en silla de rueda, que tiene discapacidad física, ponerse en su lugar, ser empático. Quizás no queremos ser su amigo, no podemos obligarnos a ser amigo de alguien, ¿cierto? Si no quiero, quizás no es el momento de ser su amigo, quizás más adelante pueda ser su amigo, pero el respeto, la empatía, creo que eso es súper importante en todo orden de cosas, no solo en la educación inclusiva, sino que nosotros como adultos también. No es, no es difícil poder ser empático con el otro. O sea, es la idea que no sea difícil,
aunque no a todas las personas se les puede pedir lo mismo. Entonces, ¿cierto? Los escolares, para orientar la acción y atender la cultura y la pedagogía de la diversidad, el respeto y la atención a la diversidad es la esencia de la educación inclusiva. Su razón de ser, el reconocimiento de la diversidad, debe concebirse como un rasgo personal y también un rasgo irrefutable, ¿cierto? Irrenunciable también, y como un derecho del individuo que ha de ser contemplado y alentado en la escuela. Todo esto supone un salto cualitativo que supera modelos anteriores, en los que todos los individuos deberían ir homogenizándose en pro de la buena marcha del grupo y de la uniformidad, generando conjuntos e individuos sin identidad. ¿Cómo van hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Me pueden levantar la mano? ¿Opinar? Sin ningún problema, ¿ya? No quiero ser un monólogo, siempre digo a mi alumna, no soy un monólogo, así que la que quiere opinar, sin alargarnos mucho, ningún problema. Entonces, los objetivos, ¿cierto? De la escuela inclusiva. ¿Cuáles serían estos objetivos que podemos ver en esta escuela inclusiva? En primer lugar, siempre promover el desarrollo de una serie de capacidades y también la apropiación, ¿cierto?, de determinados contenidos culturales necesarios para que el alumno pueda participar e integrarse en su medio sociocultural. Favorecer. ¿Qué cosa podemos favorecer? La igualdad de oportunidades. Proporcionar una educación personalizada, fomentando la participación, ojalá, de todo el curso, ¿cierto? De todo el alumnado. Y también la cooperación entre los alumnos, mejorando esta calidad de la enseñanza y la eficacia del sistema educativo. Impulsar también la democracia y la justicia, favoreciendo el hecho que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos representan discapacidad, todos ellos. Buscar la coordinación de los distintos agentes, entornos formativos, ¿cierto? Como la familia, el barrio, los medios de comunicación, avanzando hacia una formación de una comunidad educadora. La idea también es promover un dinamismo, ¿cierto? Y la interacción entre distintas instituciones, fundaciones, ¿cierto? OTEC, ATE, distintas instituciones donde la inclusión sea una realidad en el mundo del trabajo y en la sociedad. Yo trabajo, aparte de hacer clases inclusivas con ustedes, educación inclusiva, en la inclusión del trabajo con las personas que presentan discapacidad. Tratar de incluir a las personas en el mundo laboral, que es súper importante después que salen de cuarto medio. Concientizar también, ¿cierto?, tanto a la administración pública como a entidades privadas de la necesidad de flexibilizar las estructuras educativas, potenciar la idea de la escuela como comunidad educativa ligada al sentido de pertenencia y de la responsabilidad compartida. Es esencial tener una idea de lo que significa comunidad para poder fomentarla en las escuelas. Y muchas escuelas y clases inclusivas, ¿cierto?, que consiguen su meta enfatizando la comunidad, se centra en el modo de organizarse, de tal manera que todos se sientan ligados y aceptados y apoyados, como lo que recién hablamos. ¿Qué era? La comunidad, ¿cierto? Que me siento apoyada, aceptada, ¿cierto? Por mis compañeros y a los demás miembros de la comunidad al tiempo que se satisfacen sus necesidades educativas. Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para detectar y atender a estas necesidades. ¿Y cuáles son estas necesidades, cierto? Las necesidades educativas especiales que puede presentar
uno de nuestros alumnos o varios. Los aspectos claves, ¿cuáles serían estos? La educación inclusiva surge, ¿cierto?, del convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico. Eso es sí o sí, es básico. ¿Que está en la base de una sociedad más justa? Sí. Para lograr este derecho, el movimiento de educación para todos está trabajando a fin de que haya una educación básica de calidad para todos. Esta educación inclusiva supone un impulso a la agenda de la educación para todos, desarrollando formas de habilitar a las escuelas para que atiendan a todos estos niños de su comunidad como parte de un sistema inclusivo. Esta educación inclusiva se centra en todos los alumnos, prestando especial atención a quienes, a los niños que son excluidos. ¿De qué? De estas oportunidades educativas, como los alumnos con necesidades especiales y los discapacitados. Niños pertenecientes a minorías étnicas y lingüísticas y otros temario abierto sobre la educación inclusiva que habla la UNESCO. Acá, ¿alguien sabe lo que significa necesidades educativas especiales y cuáles serían? Profesora, Dígame, sí. necesidades, ¿cómo me dijo la palabra? No escuché Las, bien. ¿Ha escuchado usted hablar de las NE? El NEP, sí, he escuchado. Sí. El NEP es cuando los niños tienen problemas para el aprendizaje, Cuando necesitan los más alumnos apoyo. no pueden adaptarse. Las necesidades educativas especiales, esas son las NE. Esta que voy a pinchar acá, estas son necesidad educativa especial, así se llama. Necesidades. Como decía, es cuando los niños tienen problemas en el aprendizaje y necesitan más apoyo. Claro, todas estas están incluidas. Necesidades educativas especiales. Entonces, estas necesidades educativas especiales son las que se llaman cuando ustedes escuchan hablar las NE. Y ustedes dicen, ¿cuáles serán las NE? Necesidades educativas especiales, educativas. Y estas necesidades educativas se escriben, para no escribirlas todas juntas, apenas puedo escribir con este lápiz. Necesidades educativas especiales. Entonces, usted va a decir, las necesidades educativas especiales. Esas son las NE. Ahí, necesidades educativas especiales, por ejemplo. Se escriben con NEE. Solo eso. ¿Ya? No hay otra palabra más. Necesidad educativa especial. Que están acá. Aquí más arribita. Aquí. Necesidades. Ahí se ve, ¿cierto? Necesidades especiales. Faltó la E, necesidades educativas especiales. Entonces, cuando usted escucha hablar de la NE, usted va a decir, son las necesidades educativas especiales. Y ahí usted se va a dar cuenta de que estas necesidades educativas especiales incluyen
las necesidades permanentes y transitorias, que son estas. Permanentes, estas permanentes incluyen, ¿cuáles creen ustedes que incluyen las necesidades permanentes? Son los que presentan la discapacidad en toda la educación, o sea, desde, por ejemplo, desde los preescolares, desde la enseñanza, desde preescolares o desde la enseñanza básica, sigue se permanece en la educación. Y denme un ejemplo, Profesora, como los niños dígame. TEA o el síndrome de Down son permanentes. Correcto. El Los síndrome de niños con Down, TEA o con síndrome de Down son necesidades educativas permanentes. sí, el TEA, ¿cierto? Es una necesidad permanente. ¿Cuál otro? Discapacidad visual también, ¿cierto? La discapacidad auditiva, Auditiva. Entonces, estos serían los Ahora visual. visual. Entonces, estos niños van a estar con esta discapacidad por mucho tiempo durante la educación, por los años de la educación. Se le hace difícil que que desaparezca, igual que el niño que tiene una situación, por ejemplo, de discapacidad física, ¿cierto? Es lo mismo. Si está en silla de ruedas, se le hace más complejo que él pueda salir de eso, aunque no imposible, ¿eh? Yo siempre digo, nada imposible, porque de repente ocurren milagros, pero según los libros, según la ciencia y todo, las necesidades educativas especiales permanentes serían estas: discapacidad motora, ¿cierto? Auditiva, visual, intelectual y los trastornos en la comunicación. Y ellos estarían incluidos los TEA que mencionaron y los niños Down. Entonces, estos serían los permanentes, ¿cierto? Y los transitorios, como el nombre lo dice, transitorio es, es como suave, está en un momento nomás de la educación. No es permanente, es transitorio, es como que puede estar unos 2 o 3 años con ese trastorno, ¿cierto? Y después se pasa, se recupera. Por ejemplo, el trastorno específico del lenguaje. ¿Alguien de ustedes ha tenido algún hijo, sobrino, nieto o algún alumno con TEL que se llama? Porque es muy conocido el trastorno del lenguaje, que es transitorio. Esos niños con TEL, ¿cierto? Yo trabajé con alumnos con TEL por más de 10 años en escuelitas de lenguaje. Entonces, estos alumnos con TEL, existe el TEL mixto y el TEL expresivo. Entonces, yo como diferencial trabajaba con la fonoaudióloga. Entre nosotras dos trabajábamos con ese alumno, con todos los alumnos, pero eran 3 o 4 que ella se llevaba a la sala y yo trabajaba con ellos después con tareitas o les enviábamos a la casa con tareas. Entonces, este trabajo es transitorio. Muchos alumnos que van a la escuela de lenguaje, que entran a los 3 años y se van a los 5 para luego estar en primero básico en un colegio básico, ellos, muchos entran a los 3 y a los 4 en un año ya se recuperan, ya superan el TEL, ya superan ese trastorno. Sin embargo, existen otros alumnos que presentan este trastorno específico del lenguaje que es más, no grave, pero es como más, no permanente, no quiero decir esa palabra, es como el trastorno específico cuando son más mixtos, por ejemplo.
Cuando el alumno, por ejemplo, un niño que se llama Francisco, tiene un trastorno mixto, ¿cierto? En muchas ocasiones él no logra superar ese trastorno en un año y lo supera, por ejemplo, en 2 años, cuando ya es kinder, se da de alta y se va después a primero básico, no a un PIE, sino que al colegio de forma normal, no está dentro del PIE, porque está de alta, él ya superó ese trastorno. Fue transitorio, entró a los 3, estuvo hasta los 4, hasta los 5, estuvo 3 años en la escuela de lenguaje y a los 5 años, cuando él ya estaba en kinder, él superó su TEL, su trastorno específico del lenguaje. Entonces, después ese niño que superó ese TEL, que es transitorio, va a primero básico al colegio y ya no tiene el problema porque se desapareció, o sea, ya se superó. ¿Y qué ocurre? Que hay varios niños que entran a la escuela de lenguaje a los 3 años, pasan 3, 4, 5, no se da de alta y la tía Fono conmigo, con la educadora diferencial, no lo damos de alta porque aún no ha superado su trastorno y se va con un documento para llevar al primero básico, al colegio en el cual se solicita que vaya a un colegio PIE, que esté en el proyecto PIE. Entonces, ahí este niño va a primero básico, entra al proyecto PIE y en varias ocasiones ocurre que este niño supera el TEL, este trastorno, cuando va en primero, segundo básico, en tercero, en cuarto, pero lo supera. Por eso es transitorio, porque se supera, ¿ya? No es que esté toda la vida con él, no es permanente. Así funciona el trastorno específico del lenguaje. Y luego vienen en el colegio, que es como más notorio, la dislexia, la disgrafia, ¿cierto? La digrafía, la discalculia. Entonces eso también se puede notar en los preescolares al principio, por eso es tan importante de repente corregir a estos niños en esa edad. Yo de hecho estoy trabajando con algunas clases particulares con chiquititos de esa edad, porque me gusta, y dos, porque en la escuela de lenguaje como que se trabaja bastante el trastorno del lenguaje, pero a veces nos pasamos por alto el tema de la escritura, pero no es que no lo hagamos, se hace. Sin embargo, en kinder como que ocurre, hay que tener ojo ahí con los chiquititos de 4 o 5 años, porque ahí comienzan a escribir con los temas de los números, ¿cierto? Y las vocales, entonces ponen el 5 y no el 5. Tú le dictas y es el 9. Entonces, entre el 5 y el 9 hay bastante diferencia, pero se confunden. Entonces, ahí ya, cuando comienzan a confundirse con los números, ellos tienen discalculia. Cuando comienzan a confundirse con las letras, ¿cierto? A unir palabras, frases, en este caso, cuando comienzan a leer en kinder primero, básico, ya es dislexia, ¿cierto? A escribir disgrafía. Entonces, todas esas cositas hay que verlas en los preescolares. Para mí es fundamental el tema preescolar. Sí, súper, súper fundamental. Yo siempre doy ahí como el alcance a las mamás de trabajar harto este tema, porque después en primero básico se le hace más complejo porque la profesora básica tiene muchos alumnos. Entonces después ese trastorno pasa, pasa fácil si no se trabaja antes, pasa después primero, segundo, tercero. Igual se les da de alta, obviamente, cuando está superado, pero la idea es trabajarlo en los primeros años de colegio. No sé si les quedó alguna duda hasta acá. ¿Se entendió esa última parte? Por mi parte, sí, profesora, entendí. Ujú. Sí, profesora, clarito. Ya, genial. Entonces,
siendo 5 para las 9, yo les voy a dar las, las páginas para la prueba que el próximo lunes, porque este miércoles es feriado. Este miércoles es feriado, entonces no hay clases y tenemos clase el próximo lunes, que ya sería noviembre, si no me equivoco. El 6 de noviembre. El 6 tenemos la primera prueba, ¿ya? Porque son 3 pruebas que tenemos que hacer. La primera va a ser el 6, para que la vayan anotando. La segunda va a ser el 13. Y les voy a dar las páginas. Acá. La educación inclusiva. Perdón, profesora, es que se me cortó la señal. Em, Página ¿Cuándo va a ser 7. la evaluación? El próximo lunes. Ya, profesora. Educación inclusiva. Página 7. Hasta acá. Hasta donde dice escuela inclusiva, que es la página 29. Página 7 a la 29. ¿En qué horario, profe? No, yo envío la prueba después de la clase, ¿ya? Después Para del que, lunes, después de la clase del lunes. exacto. Vamos a Ya, tener pues. clases normales el lunes y yo enviaría, a las 9 enviaría la prueba. Tienen 24 horas para contestar. Ah, ya. Ok, gracias. Ujú. Las dejé presente Hola, profesora, disculpe. ¿Desde cuándo va a ser la prueba? el lunes. Lunes 6 de noviembre, porque este miércoles yo iba a hacer la prueba, pero el miércoles es feriado. Entonces, el 6 tienen toda esa semana para estudiar y el 6 tienen la prueba. 6 de noviembre, que lo voy a anotar. ¿Ya? Yo Ya, hago la prueba. gracias. Ujú. Las dejé presentes, están todas presentes. Profe, ¿Mm? ¿la prueba va a ser con alternativa o con respuesta igual? Con alternativas. Ya, profe, gracias. Si no hay más dudas y preguntas, lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo lunes, 6 Profe, de una consulta. noviembre. ¿Quedamos presentes automáticamente o me perdí paso lista? No, es que yo las fui anotando en la hora de break. Yo anoto la lista. Profe, buenas tardes. Yo entré recién. Que ahora Las la dejé, segunda horita. las dejé presente, a todas las que están acá, ¿ya? En mi celular no sé si aparece Erika Valencia, soy por si E- acaso. Erika Paula. Sí, Profe, yo recién ingresé a la segunda hora. La primera hora me la perdí. Pero quedó grabado, ¿ya? Para que no se Ah, ok, preocupe. profe. Muchas gracias. Ujú. Que estén muy bien, que descansen. Igual, Gracias. profe, Gracias, profe. gracias. Buenas Buenas noches. noches. descansa igual. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Ches. Buenas noches.